Me llamo José Herrero. Tengo 80 años. Pasé gran parte de mi vida creyendo que malgastar dinero en la jubilación era algo dramático, algo obvio, algo escandaloso. Pensaba que era apostar, comprar coches que no necesitaba o entregar mis ahorros a algún hombre muy seguro de sí mismo con un traje caro. No pensaba que fueran cosas normales. No pensaba que fueran hábitos que parecían razonables, respetables, incluso cariñosos. Y ese fue mi error. Aprendí, poco a poco, y a veces con dolor, que mucho dinero de la jubilación se pierde de formas silenciosas. Se pierde por sentimentalismo, se pierde por orgullo, se pierde por miedo. Se pierde en cosas que yo me decía que eran necesarias cuando en realidad solo eran familiares. Verás, yo no llegué a estar financieramente seguro porque fuera más inteligente que los demás. Llegué porque con el tiempo aprendí a distinguir lo que me daba paz de lo que solo me vaciaba el bolsillo. Y sinceramente, algunos de los mayores desperdicios eran justo las cosas que yo mismo defendía. Déjame explicarte, porque lo que entendí cambió mi forma de vivir, de invertir y de proteger los años que me quedan. Pasé 38 años trabajando en bibliotecas públicas y me jubilé con lo suficiente para vivir bien, ayudar cuando de verdad quería ayudar y dormir tranquilo por la noche. No heredé una fortuna, la construí despacio. La construí con rutina, paciencia y miles de decisiones normales. Así que cuando hablo de desperdiciar dinero en la jubilación, no hablo desde la teoría. Hablo desde lo que he visto en mi propia vida y en la vida de personas de mi edad. Y aquí está lo que entonces no entendía. Desperdiciar dinero no siempre significa comprar tonterías. A veces significa aferrarse a algo que ya no encaja con la vida que tienes. Yo aprendí esa lección con mi casa. Crié a mi familia en una casa grande, y durante años creí que tenía que conservarla, porque allí estaban mis recuerdos. Podía pararme en una puerta y recordar una mañana de Navidad. Podía pasar junto a un dormitorio y recordar a mis hijos riéndose. Podía mirar una pared y recordar dónde estuvo un mueble durante años. Me decía que vender esa casa sería como borrar mi propia vida. Tenía miedo. Me sentía culpable solo de pensar en irme. Pero me fui y me alegro de haberlo hecho. Mi casa grande costaba más en calefacción, más en seguro, más en reparaciones, más en limpieza y más en preocupaciones. Cada habitación extra traía una factura escondida. Cada estación del año traía otra tarea. Cada año traía otro gasto. Cuando Catalina y yo nos mudamos a una vivienda más adecuada para nuestra edad, me sentí más ligero. Tenía menos escaleras, menos tareas, menos cosas que arreglar y más energía para vivir. No perdí mis recuerdos, me los llevé conmigo. Lo que perdí fue gasto fijo, y ese fue un buen intercambio. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? No me sentí más pequeño después de reducirme de casa. Me sentí más libre. Tenía más tiempo para leer, caminar, pintar y sentarme con mi esposa en el porche sin estar pensando en la siguiente reparación. Tenía más espacio en mi presupuesto y en mi cabeza. Eso importa más en la vejez de lo que mucha gente quiere admitir. También tuve que pensar mucho en los coches. Escuché a muchas personas decir que las parejas jubiladas siempre deberían pasar de 2 coches a 1. Entiendo la cuenta. Un solo coche puede significar un solo seguro, un solo mantenimiento, un solo gasto de combustible y una máquina menos perdiendo valor en la entrada de casa. Eso suena sensato, y sinceramente, en algunas familias lo es. Pero en mi matrimonio no era tan simple. Catalina y yo nos queremos profundamente, y también necesitamos movernos por el día como 2 personas distintas. A mí me gusta ir a la biblioteca, al mercado o a un café tranquilo cuando me apetece. A ella le gusta visitar amigas, asistir a charlas y hacer sus propios trayectos por la ciudad. Si tuviéramos un solo coche, cada salida pequeña se convertiría en una negociación. Cada plan necesitaría permiso, horario, acuerdo y una paciencia que quizá no siempre tendríamos. Yo me conozco a mi esposa, y sé que la paz dentro de un matrimonio también vale dinero. Así que lo diré con cuidado. A veces el segundo coche es un gasto inútil, y a veces quitarlo crea otro coste. Yo prefiero pagar un poco por independencia que pagar con fricción diaria.
Tuve un asunto mucho más difícil con mis hijos adultos. Este punto toca el corazón, y por eso tanta gente buena se equivoca aquí. Yo quiero a mi hijo y a mi hija. Les habría dado mi último trozo de pan cuando eran pequeños. Incluso ahora, si alguno de los dos está en un problema real, allí estaré. Pero tuve que aprender la diferencia entre ayudar y cargar. Tuve que aprender la diferencia entre apoyo y sacrificio sin límite. Hubo momentos en que habría sido muy fácil decir que sí a todo. Ayuda para la entrada de una casa, ayuda para más estudios, ayuda para un coche, ayuda porque la vida está cara, ayuda porque yo la tenía, ayuda porque soy su padre. Entiendo todo eso, de verdad, pero no lo sabía en ese momento, y más tarde lo vi con claridad. Hay préstamos para casas, préstamos para estudios y préstamos para coches. No hay préstamos para la vejez. No existe un banco que me preste una jubilación tranquila después de haber dado demasiado. Así que puse reglas. Ayudé cuando podía hacerlo sin dañar a Catalina ni a mí mismo. Ayudé cuando el apoyo tenía propósito y límites. No ayudé solo para rescatar a mis hijos de toda temporada incómoda. Y aquí está lo que entonces no entendía. Uno de los mayores regalos que podía hacerles a mis hijos era mi propia estabilidad. Yo nunca quise que mis hijos se acostaran pensando si yo me iba a convertir en su emergencia financiera a los 85 años. Quería que supieran que yo estaba seguro. Quería que sintieran amor, no carga futura. Eso cambió la forma en que decía que sí, y también cambió la forma en que decía que no. Otro lugar por donde el dinero se escapa es la medicina. Yo no soy médico y nunca he fingido serlo, pero soy un hombre viejo que ha visto suficientes recibos de farmacia como para aprender humildad. Cuando era más joven y trabajaba, tener una mejor cobertura hacía fácil no pensar demasiado en el coste. Más tarde tuve que pensarlo. Tuve que hacer preguntas. Tuve que dejar de asumir que el nombre más caro en la caja significaba mejor valor para mí. Déjame explicarte. Muchos medicamentos genéricos hacen el mismo trabajo que la versión de marca, y aún así el precio puede ser muy distinto. No estoy diciendo que yo rechazara todos los medicamentos de marca. Estoy diciendo que dejé de pagar más por costumbre o por apariencia. Hablé con mis médicos. Pregunté si el genérico era adecuado. Comparé. Presté atención. Ese pequeño hábito me ahorró dinero de verdad con el paso del tiempo. Y en la jubilación, el dinero de verdad con el paso del tiempo importa. Empecé a notar otro desperdicio que parecía inofensivo porque llegaba en cajas de cartón muy limpias. Pedía cosas pequeñas, cosas útiles, cosas ingeniosas. Me decía que mejoraban mi vida, y quizá algunas sí lo hacían. Pero cuando miraba hacia atrás al cabo de un año, apenas podía recordar la mayoría de lo que había comprado. Casi ninguno de esos objetos seguía vivo en mi memoria. En cambio, sí recordaba los viajes en tren, las tardes con mis nietos, las semanas junto al lago, las comidas tranquilas, las visitas a museos, los paseos por Florencia con el brazo de Catalina entrelazado con el mío. Verás, las cosas entran en casa rápido y se convierten en fondo aún más rápido. Las experiencias se quedan dentro de mí. Todavía puedo contarte la forma de una conversación con mi nieta mientras pintábamos juntos. No puedo contarte casi nada de un aparato que una vez creí que necesitaba. Esa idea cambió mi manera de gastar. Empecé a hacerme una pregunta sencilla. ¿Esto se convertirá en un recuerdo o solo será otro objeto que guardar, limpiar y olvidar? Luego llegué a un tema que muchos jubilados evitan porque parece técnico, pero yo no puedo saltármelo. Hablo de invertir. Más exactamente, hablo de la asignación de activos. Durante años, muchas personas a mi alrededor creían que el éxito al invertir venía sobre todo de elegir las acciones correctas. Hablaban de los ganadores como si la riqueza viniera de acertar una y otra vez. Mi experiencia fue distinta. Mi verdadera protección vino del equilibrio de mi cartera, de cuánto tenía en acciones, cuánto tenía en bonos y cómo encajaba eso con mi etapa de vida. Aprendí que la estructura importaba más que las historias que yo me contaba sobre títulos concretos.
Y sinceramente, la jubilación cambia la parte emocional de invertir más de lo que mucha gente espera. Mientras yo trabajaba, las caídas del mercado dolían, pero seguía entrando sueldo. Podía seguir comprando. Podía decirme que los precios estaban más bajos y que yo seguía acumulando activos. La jubilación es distinta. Una vez que el sueldo desaparece, el patrimonio se vuelve mucho más personal. Una caída del mercado puede dejar de sentirse como una rebaja temporal y empezar a sentirse como una amenaza para la comida, los viajes, el sueño y la dignidad. Yo lo vi en mí, también lo vi en otros. El dolor no era solo mayor, era más agudo. Yo no estaba simplemente molesto, sentía tensión en el estómago. Sentía mis pensamientos volverse más oscuros por la noche. Sentía la diferencia entre una pérdida abstracta y una pérdida que parecía ligada a los años que me quedaban. Por eso, ajustar bien la asignación no es un ejercicio académico, es protección emocional, es protección práctica. Me ayuda a evitar el siguiente error terrible, que es convertirme en vendedor forzado en un mercado a la baja. He visto dos razones para eso. He visto personas vender porque necesitaban dinero para vivir y he visto personas vender porque el miedo se volvió insoportable. Ambas cosas salen caras. Ambas pueden hacer daño duradero. Yo no quería ninguno de esos destinos para mí. Así que dejé de pensar solo en porcentajes y empecé a pensar en años de gasto. Me pregunté cuántos años de gastos tenía cubiertos en activos más seguros para no tener que tocar acciones cuando el mercado estuviera cayendo. Ese cambio me ayudó. Me dio un colchón. Me dio opciones. Me dio tiempo para recuperarme en vez de entrar en pánico. Yo creo en buscar ayuda para decisiones así. No pasé toda mi vida aprendiendo sobre sistemas bibliotecarios para luego asumir, de repente, que estaba por encima del consejo experto en las finanzas de la jubilación. Yo respetaba la experiencia, y la sigo respetando. Un buen asesor o un buen programa de planificación puede ayudar a un jubilado a ver puntos ciegos, probar escenarios y tomar decisiones más sensatas. Yo usé ayuda profesional cuando realmente importaba, sobre todo cuando las decisiones afectaban a Catalina, a nuestra herencia y a la estabilidad de nuestros últimos años. Nunca vi eso como debilidad, lo vi como responsabilidad. Pero voy a decirte cuál es el error más caro de todos, y no tiene nada que ver con un Porsche, un coche o una cartera de inversión. Es descuidar la salud. Aprendí que el dinero ahorrado a costa de la salud no está realmente ahorrado. Vuelve más tarde en forma de dolor, limitación, dependencia y arrepentimiento. No puedo controlarlo todo. Tengo 80 años, lo sé bien. No puedo mandar sobre el tiempo. No puedo negociar con cada diagnóstico, pero todavía puedo invertir en el cuerpo y en la mente que tengo. Puedo practicar mi tai chi, puedo caminar, puedo estirarme, puedo dormir. Puedo comer como si mi futuro dependiera de eso, porque en muchos sentidos depende. Puedo mantener mi mente activa, puedo seguir conectado con otros, puedo elegir hábitos que hagan mis años más vivibles, y esta es la verdad que une las 8 lecciones. Desperdicié menos dinero cuando fui más honesto sobre lo que de verdad me daba alegría. No necesitaba una casa enorme para demostrar que había formado una familia. No necesitaba financiar cada problema adulto de mis hijos para demostrar que los amaba. No necesitaba etiquetas caras en las medicinas para demostrar que me tomaba en serio mi salud. No necesitaba cajas sin fin en la puerta para sentir recompensa. No necesitaba una cartera agresiva para demostrar que era valiente. Necesitaba coherencia. Necesitaba paz. Necesitaba suficiente margen en mi dinero y en mis emociones para disfrutar la jubilación en lugar de limitarme a sobrevivirla. Recuerdo una tarde con mucha claridad. Estaba sentado en mi estudio con una libreta y anoté cada gasto grande que todavía parecía automático en mi vida. No escribí lo que sonaba noble, escribí lo que era verdad. Escribí sobre la casa que ya habíamos dejado atrás. Escribí sobre las formas en que quería rescatar a la gente que amo de toda incomodidad. Escribí sobre el hábito de comprar comodidad sin preguntarme si realmente mejoraba algo. Escribí sobre la tentación de dejar mis inversiones con una configuración antigua solo porque cambiarlas me resultaba incómodo emocionalmente. Y escribí sobre la mentira silenciosa de que cuidaría mejor de mi salud más adelante, después de terminar todo lo demás. Ese pequeño ejercicio me avergonzó.
también me ayudó. Vi que el desperdicio no tenía que ver con ser mala persona. Tenía que ver con el impulso no examinado. Yo seguía pagando por versiones antiguas de mi vida mucho después de que esas versiones ya se hubieran terminado. Una vez que vi eso, empecé a tomar decisiones pequeñas con más intención. Vendí cosas que guardaba sin una buena razón. Hice más preguntas antes de gastar. Aplacé compras unos días para ver si el impulso se me pasaba. La mayoría de las veces se me pasaba. Revisé suscripciones, comparé seguros, simplifiqué. Nada de eso parecía glamuroso. Pero la jubilación no mejora con glamour, mejora con claridad. Cada euro que dejé de desperdiciar se convirtió en un euro que podía apoyar salud, generosidad, viajes o calma. Cada gasto fijo que reduje me dio más aire. Y tener aire, a mi edad, es uno de los lujos más finos que conozco. También noté que la paz tiene poder compuesto, igual que el dinero. Cuando sentí menos presión por los costes de vivienda, dormí mejor. Cuando me sentí seguro con mi plan de inversión, dejé de mirar los mercados con el tipo de urgencia equivocada. Cuando tuve claro cuánto apoyo podía ofrecer a mi familia, me sentí más cariñoso y menos resentido. Cuando gasté en experiencias en vez de en desorden, me sentí más rico incluso sin gastar más. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Las mejores decisiones financieras muchas veces mejoraron mis relaciones al mismo tiempo. Me volví más fácil de convivir, me volví más presente, me volví menos reactivo. Eso quizá no aparezca en una hoja de balance, pero te aseguro que cambia una casa. Te cuento todo esto porque sé lo fácil que es seguir gastando de maneras familiares y llamarlo normal. Sé lo fácil que es posponer las conversaciones difíciles. Sé lo fácil que es pensar que más adelante habrá tiempo para arreglarlo. Pero ese más adelante llega rápido en la vejez. Y honestamente, los años se sienten mejor cuando el dinero sostiene la vida en vez de atraparla. Yo sigo revisando mis gastos, sigo revisando mis inversiones, sigo preguntándome si cada gasto importante sirve a la libertad, a la seguridad, a la salud o al recuerdo. Si no sirve a ninguna de esas cosas, lo miro con atención. No soy perfecto, todavía me equivoco, pero ahora cometo menos errores caros porque entiendo para qué sirve de verdad la jubilación. No es para mantener apariencias, no es para repetir papeles antiguos para siempre, no es para cargar obligaciones que rompen mi paz. Es para vivir con cuidado, con gratitud y con los ojos abiertos. Si mis palabras te han ayudado, me gustaría que te quedaras conmigo un poco más. Me gustaría que cuando termine este vídeo, pensaras cuál de estos 8 desperdicios está tocando tu propia vida ahora mismo. Me gustaría que fueras honesto contigo mismo, del mismo modo en que yo tuve que ser honesto conmigo mismo. Y si algo de lo que dije te recordó tu casa, tus hábitos, tus hijos adultos, tu salud o tus miedos sobre el dinero, me gustaría leerte. Yo leo los comentarios porque me importa cómo viven otras personas esta etapa y porque sé que la sabiduría crece cuando la compartimos. Así que te agradecería mucho que dejaras un like, te suscribieras al canal y me dejaras un comentario contándome cuál de estos 8 errores crees que le cuesta más caro a la gente. Yo siempre aprendo de esas respuestas, y si conoces a alguien que esté cerca de jubilarse o que ya esté jubilado, me gustaría que le compartieras este vídeo. Hice esta reflexión porque quiero que más personas conserven su dinero para lo que importa y conserven su alegría el mayor tiempo posible. Y después de yo seguiría contigo, porque la próxima historia que te contaría es la que ojalá alguien me hubiera contado antes sobre cómo proteger la paz, el propósito y la dignidad en la vejez.